Bienvenidos a Ella Soy, el programa de las mujeres que son noticia. En esta oportunidad hablaremos de los derechos de las mujeres lesbianas en las cárceles de América Latina. Para eso contamos con la presencia de Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa, en nuestros estudios, y desde Washington nos acompaña Mirta Moragas, integrante de la organización Aireana, que trabaja por la población LGTBI en Paraguay, en especial por las mujeres lesbianas en las cárceles. Pero antes de hablar con ellas, vamos a conocer la historia de Marta Álvarez, una colombiana que se enfrentó al sistema penitenciario y después de 24 años logró una decisión histórica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para las personas gays, bisexuales, transexuales y para las mujeres diversas de América Latina. Marta Álvarez salió de la cárcel el 18 de diciembre de 2003, después de cumplir una condena de 9 años y 9 meses. Durante ese tiempo vivió situaciones difíciles que la llevaron a emprender una lucha de más de 24 años. Ella es una mujer lesbiana y durante sus años en prisión le negaron el derecho a la visita íntima por tratarse de una pareja homosexual. Desde entonces inició una cruzada por los derechos de las mujeres lesbianas en las cárceles que le significó traslados injustos, castigos y represalias por parte de las autoridades carcelarias de la época. Las lesbianas en las cárceles no teníamos derechos, o sea, nosotros no podíamos pedir nada, nosotros nos castigaban solamente por alzar la voz. Sin embargo, ahora regresa al lugar donde estuvo privada de la libertad para darle un abrazo a sus compañeras y también una buena noticia. No, muy contenta porque esto era lo que se estaba haciendo, esto era por lo que se estaba luchando. En algún momento perdí la fe porque pasaron muchos años, pero finalmente se ganó y aquí estamos y muy feliz de saber que todas estas mujeres van a poder vivir, tener una vida más digna dentro de la cárcel. La Corte Interamericana de Derechos Humanos respondió a la solicitud que hizo Marta después de agotar sin resultado alguno las estancias correspondientes en el Estado colombiano. Solo por hecho de ser y sentir diferente. Ordena que el gobierno le pida perdón públicamente a esta mujer por haber obrado en detrimento de sus derechos de manera deliberada y permita de ahora en adelante la visita íntima a las mujeres lesbianas y a todas las personas gays, bisexuales y transexuales en las cárceles. Pues yo creo, ante todo, que el caso de Marta, inclusive antes de reclamar por las mujeres lesbianas, lo que significa su caso personal, es decir, es una reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿sí? En situaciones difíciles como fue el caso de Marta, pero para todas las mujeres. Y me parece muy significativo, muy importante el hecho de que el Estado colombiano tuvo que pedir perdón y reconocer lo que había pasado con Marta Álvarez. Esta sentencia de la CIDH representa un importante avance para los derechos de las mujeres lesbianas privadas de la libertad y para todas las mujeres diversas de América Latina. La situación de las personas lesbianas, bisexuales, trans y gays en las cárceles de América Latina es una situación el doble de grave de la que ya asume una persona por estar privada de la libertad. La situación de violencia y discriminación que afrontan es sistemática. El estigma y la violencia por su orientación sexual o por su identidad de género es una constante. Y esta sentencia viene a ser el marco de referencia para los países de la región, para América Latina, diciéndole a todos los países de la región la discriminación a personas LGBT privadas de la libertad es inaceptable. Millones de mujeres en las cárceles del mundo siguen siendo víctimas de discriminación a causa de su orientación sexual o su identidad de género. En América Latina, Colombia se ha convertido en un país referente en cuanto a avances legislativos sobre derechos individuales, como el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y el derecho al aborto. Ahora el reto es lograr que estas leyes pasen del papel a la práctica. Saludamos a Mirta Moragas, quien se encuentra en Washington, D.C., integrante de la organización Aireana, que trabaja por la población LGTBI en Paraguay y en especial por las mujeres lesbianas en las cárceles. Mirta, bienvenida a France 24 y a Ella Soy. Como vimos en este reportaje, las mujeres y las personas gays en general en las cárceles tienen unas condiciones más complejas. ¿Cuál es la situación de estas mujeres en América Latina, las que se encuentran recluidas en centros carcelarios? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, la situación es básicamente la privación de libertad. Ya en muchos casos en América Latina sabemos que la situación de las personas privadas de libertad en general es no solamente de privación de libertad, sino de privación de muchos derechos humanos. Los hacinamientos, las torturas, los malos tratos son constantes en general. Si a eso sumamos la orientación sexual o la identidad de género de las personas, eso es un factor interseccional de discriminación agravada. Y en muchos casos, y el caso de Marta en ese sentido, Marta Álvarez, es paradigmático y de algo que también pasa en Paraguay, que tiene que ver con la negativa de las autoridades de permitir las visitas íntimas a parejas del mismo sexo. En Paraguay, por lo menos desde el año 2011, desde Airiana, estamos acompañando la reivindicación de las mujeres privadas de libertad en la cárcel de mujeres del Buen Pastor específicamente, que es la cárcel de mujeres de Asunción, que alberga al 95% de la población femenina penitenciaria de Paraguay. Estamos acompañando casos de varias parejas que han solicitado acceder a este servicio y que de manera arbitraria fue negada por las autoridades. Desde el año 2012 en Paraguay existe un reglamento que al neutralizar los géneros no especifica si la pareja de la persona privada de libertad tiene que necesariamente ser del sexo opuesto o que puede ser también del mismo sexo. Entonces, en términos legales no existe ningún impedimento para el acceso a las visitas íntimas, sino que simplemente se trata de la negativa arbitraria por las posiciones personales de toda la autoridad penitenciaria. Entonces estamos ante un caso demasiado grave porque ni siquiera se puede hablar de barreras legales, sino simplemente de la actitud de quienes tienen que tomar las decisiones administrativas para que esto se cumpla. Entonces, venimos hace varios años, en los últimos 2 años, venimos acompañando un grupo de internas en la cárcel de Buen Pastor que están pidiendo acceder a las visitas íntimas y que son negadas por la directora de la penitenciaría con argumentos absolutamente, no solamente discriminatorios, sino arbitrarios y traídos de los pelos, digamos, de alguna manera. Sí, realmente, Mirta y Marcela, este tema de la discriminación tiene esta barrera de la invisibilidad, ¿no? Se supone que no hay. No es como el apartheid, que era como un sistema de leyes que permitían la discriminación en países como Sudáfrica o Estados Unidos. Acá se supone que no hay la discriminación, pero sí está. También saludo a Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa en nuestros estudios. Y Marcela, quiero preguntarle cómo esta decisión de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana, aporta desde Colombia los derechos de las mujeres lesbianas del mundo y del continente. Sí, bueno, el caso de Marta es pionero porque ella en los 90 pide un derecho que era casi inimaginado para las mujeres privadas de la libertad. De hecho, cuando ella pide este derecho le dicen justamente lo que estaba diciendo Mirta anteriormente, es que esto no está en el reglamento, esto está prohibido. Además que el segundo argumento que siempre dan esto en los años 90 era esto atenta contra la moral y muy seguramente esto está pasando en Paraguay, que esa es la real, digamos, excusa para evitar este derecho de las parejas del mismo sexo. Entonces, como caso pionero que se demora 20 años en el sistema, lo que da es la oportunidad de que otros sistemas penitenciarios en la región avancen en modificar estos reglamentos, avancen en reconocer que a la luz de la Convención Interamericana de Derechos Humanos los derechos de las parejas del mismo sexo existen. De hecho, la Corte Interamericana acaba de producir una opinión consultiva sobre los derechos de las parejas del mismo sexo que podría aplicarse a la visita íntima, porque realmente no se refiere a que uno tiene que estar casado o que tiene que vivir en unión o que tiene que tener una figura legal que respalde esa visita íntima, sino como por eso en Colombia además se cambió el nombre de visita conyugal a visita íntima, porque es la visita con la pareja que yo tenga en el momento. Y lo que pasa, como decía Marta, es que las personas LGBT parecen cumpliendo una doble condena, no solamente por el delito que hayan cometido, sino que les aplican una condena por ser LGBT. Sí, también, Marcela, sabemos que esta decisión de la Comisión Interamericana en Colombia sí generó la modificación del Código Penal. Cuéntanos un poco de esto y también voy a trasladar la pregunta, después de que Marcela nos cuente, a Mirta para saber qué efectos está teniendo este tema en América Latina. Este caso duró 20 años en la Comisión Interamericana. A lo que llegamos fue un acuerdo amistoso con el Estado colombiano. Este informe se va a publicar próximamente, muy probablemente en este año 2018, contando todo el proceso. Entre el acuerdo que se hizo con el Estado colombiano estaba publicar el diario de Marta, hacer unas visitas como hicimos y una capacitación a la guardia, la reforma del Código Penitenciario donde se incluye los derechos a la visita íntima, pero
también los derechos que tienen las personas LGBT privadas de la libertad a la no discriminación, a la igualdad, a la dignidad, a que, por ejemplo, las personas trans puedan entrar el maquillaje para las mujeres trans o la ropa adecuada para los hombres trans, que no se pongan requisitos como usar métodos anticonceptivos o tener una relación legalizada para tener la visita íntima. Ahora el reto que tenemos es que se reformen los códigos de cada una de las penitenciarías, pero creo que hay que empezar por reformar los códigos penitenciarios en la región. Claro que sí, digamos que tenemos estas decisiones, pero una cosa es lo que pasa a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión, y otra cosa es llevarlo a la práctica realmente. Tenemos el caso de Marta Álvarez, que habla sobre los derechos de las mujeres lesbianas en las cárceles, pero esto es una expresión pequeña de todos los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI en general. Y está esta otra opinión consultiva de la Corte Interamericana que desciende de una consulta hecha por Costa Rica. Y termino entonces preguntándole a Mirta cómo este tipo de sentencias, decisiones, recomendaciones de la Corte Interamericana repercuten en países como Paraguay, donde no hay una legislación fuerte para las personas LGTBI. Bueno, lo que debería estar ocurriendo es que los países empiecen a revisar sus normas, sus prácticas, las decisiones que han tomado en términos administrativos, como, o sea, en el caso de Paraguay tenemos, por un lado tenemos no tenemos barreras legales para el acceso a la visita íntima, pero por otro lado también tenemos, o sea, para ellos es uno de los pocos países de la región que no tiene una ley contra toda forma de discriminación. Entonces ahí tenemos como una ausencia legal que en muchos casos ha sido justificada en función a la intención de bloquear el avance de los derechos de las personas LGTBI. Entonces estamos ante una situación donde el sistema más importante regional para nosotros y nosotras en Latinoamérica nos está dando todas las herramientas legales para que los estados cumplan sus obligaciones con relación a instrumentos que firmaron y ratificaron. Lo que esperaríamos es que los estados actúen en consecuencia. Ahora, ahí sí tenemos dificultades prácticas que tienen que ver con un contexto muy conservador. Paraguay es un país muy conservador, como varios otros países dentro de la región. Entonces ahí lo que nos queda desde las organizaciones sociales es hacer acciones de incidencia para mostrar que los estados tienen todas las herramientas legales para cumplir con sus obligaciones en el ámbito internacional. Sí. Pues es un tema que podríamos seguir ampliando desde muchas aristas. Simplemente es un caso que nos permite ampliar esta discusión, y agradezco a Marcela Sánchez de la organización Colombia Diversa y también a Mirta Moragas de la organización Aireana de Paraguay, y ustedes por estar con nosotros aquí en Ella Soy. Más adelante más información aquí en France 24.